Ok, entonces vamos a desarrollar ejercicios del tema progresiones aritméticas. Eh, una progresión aritmética, ¿verdad? Es una sucesión de números en donde la diferencia común entre ellos, ¿verdad? Como la palabra lo dice, es común, es la misma. Eh, tenemos aquí una fórmula, ¿verdad? Que define qué es una progresión aritmética. Como les dije, el micrófono está apagado, pero si alguien quiere preguntar cualquier cosa, entonces estamos a la orden, ¿verdad? Ok, solo lo activa y hace la pregunta. Entonces tenemos que T significa término, N significa el número de términos, D es la diferencia común, ¿verdad? Este menos 1 es una constante que forma parte de la fórmula, que va en todas las fórmulas. A es el primer término de la progresión. Ok. Entonces, tenemos el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos que me dan 4 números y me ponen uno suspensivo. Significa que sigue y sigue, ¿verdad? Hasta el infinito. Pero eh, eh, la cuestión es que tengan una diferencia común. O sea, que este segundo término con respecto al primero y este tercero con respecto al segundo y este cuarto con respecto al tercero tengan la misma diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre 5 y 1? Entonces yo hago la diferencia, ¿verdad? Aquí está, 5 menos 1, 4. Y tiene que ser la misma diferencia de el tercero con el cuarto. O sea, 13 menos 9 es 4, ¿verdad? No sé si había dicho, creo que me equivoqué, yo había mencionado otro número. 4. 4 es la diferencia entre los números de la sucesión. Y lo mismo, si yo resto 9 menos 5, me tiene que dar 4. ¿Ok? Entonces ahí yo sé que se trata de una sucesión, de una progresión aritmética. Porque si no, solo es un listado de números, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el 1, el 4, el 7 y el 9, esa no es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 4 menos 1? Es 3. ¿Cuánto es 7 menos 4? Es 3. 3. Pero 9 menos 7 es 2. Entonces no se repite la diferencia común. Al no repetirse la diferencia común, si ustedes le ponen un ejercicio así, ustedes le ponen que no es una progresión aritmética. No es, ¿verdad? Entonces no hacen nada en el ejercicio, porque no es una progresión aritmética. Esa puede ser una pregunta esa la he puesto en el cuestionario. Les pongo una sucesión y les digo, esta sucesión es, inciso A, es una progresión aritmética, inciso B, una progresión geométrica, inciso C, una progresión, no es progresión, no hay progresión, ninguna de las anteriores, así. Entonces ustedes tienen que fijarse si la diferencia común es la misma, entonces sí es una progresión aritmética. Ok, en este caso la diferencia común que está representada por la letra D es 4, ¿verdad? Ok, ahora el otro término que necesito de la fórmula es la letra A. ¿Quién es la letra A? La letra A es el primer término de la sucesión. En este caso es 1. Entonces A vale 1.
Ok, n. N es n términos. Pero en este ejemplo me piden en el inciso A el noveno término. Por lo tanto, si me piden el noveno término, entonces en el inciso A, n vale 9, porque es el noveno término. Entonces yo tengo la fórmula, ¿verdad? Ese material lo tienen que tener a mano para cuando hagan el examen. También se lo recomiendo para cuando hagan la prueba, el cuestionario, tenerlo a mano. Y claro, si uno lo ha leído, porque digamos alguien no lo ha leído, es la primera vez que lo agarra para el cuestionario, entonces le va a costar, pero si uno lo ha leído varias veces, rapidito va a encontrar qué es lo que le están pidiendo, ¿verdad? Ok, entonces, con la fórmula, yo sustituyo, el primer término es 1, entonces en vez de la A yo pongo el 1. N, como en el inciso A es el noveno término, N es el número 9. Menos 1 es parte de la fórmula y 4 es la diferencia entre los números de la sucesión, ¿verdad? Que es esta de aquí. Entre los números, la diferencia es 4. Entonces vienen ustedes y hacen simplemente 9 menos 1 es 8. Lo multiplican por 4 porque así dice la fórmula. Y a ese resultado le suman 1, que en este caso es el primer término. ¿Cuánto da eso? Da 33. Entonces, ustedes le ponen que el término 9 es 33. Y esta vendría a ser como la conclusión, que es lo que le decía en las rúbricas, poner ahí, este es el noveno término de la sucesión, ¿verdad? Ahí el ejercicio está completo, ¿verdad? Si vale 5, tienen 5 de 5. Ok. Entonces vámonos a el siguiente inciso, el inciso B, siempre de la misma sucesión. La sucesión 1, 5, 9 y 13. En el inciso B me piden el 15º término. El 15º término es n igual a 15, ¿verdad? Entonces, n igual a 15, lo sustituimos en la fórmula. En vez de la n ponemos el 15. Menos 1 es parte de la fórmula. Por eso se le llama constante, porque va a ir en todas las fórmulas. D es 4, porque es el mismo ejercicio, el mismo listado, y la diferencia común que encontramos es que era 4, y el 1 no cambia, porque el primer término era 1. ¿Ok? Entonces vengo yo y hago 15 menos 1 es 14. Lo multiplico por 4 y a eso le sumo 1. Entonces pongo como conclusión, por lo general yo el ejercicio, el resultado final lo encierro en un rectángulo, ¿verdad? O hay gente que en vez de cerrarlo en un rectángulo, solo le hacen así, ¿verdad? Pa, pa. Dicen, este es el resultado. Ok. Entonces, y conclusión, ¿cuál sería la conclusión? Este es el 15º término de la sucesión. Ahí ustedes ya tienen 5 de 5, ¿verdad? Inciso A y inciso B. Vamos a ver qué más ejemplos hay por aquí. Tenemos el ejemplo 2. Ok. Dada la sucesión 72, 70, 68, 66, y los puntitos suspensivos significan que sigue y sigue y sigue. Entonces vengo yo y primero averiguo si es una progresión aritmética. ¿Cómo? Pues 70 menos 72 es menos 2. 68 menos 70 es menos 2. Y 66 menos 68 es menos 2. Si es una progresión aritmética, ¿verdad? Si es. Si no es, porque no se cumple lo de que es la misma diferencia común, ustedes le ponen conclusión, no puedo hacer nada porque no es una progresión aritmética, ¿verdad? Ok. Entonces, Ingeniero, sí, dígame. ¿por qué es negativo? ¿Porque le restamos al anterior?
Exacto, sí. Al de menos cantidad. Exacto, porque en este caso la progresión aritmética es descendente. Ok. Entonces, cuando usted la resta, le da un número negativo. Ok, sí, sí, Sí. sí. Si fuera ascendente, como en los otros, entonces ahí sí sería positivo. Entonces el D puede ser tanto positivo como negativo, ¿verdad? Ok, está buena la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tengo cuánto vale D. D vale menos 2. En el primer inciso dice décimo término, entonces yo sé que en el inciso A, N vale 10, ¿verdad? ¿Cuánto vale A? A es el primer término que me dan del listado. Tengo ese listado. ¿Cuál es el primer término? 72. Entonces yo pongo que A vale 72. Meto los valores en la tabla, en la fórmula, ¿verdad? Entonces, primero resto, ¿verdad? Me queda 9. Lo multiplico por menos 2, me queda menos 18. Ajá, entonces me va a quedar el primer término menos 18. Me va a quedar que el décimo término es 54. Como aquí va bajando, puede ser que si me pidieran el término 130, por decir algo, sería un número negativo, porque como va bajando de manera descendente, ¿sí? Va bajando. Entonces significa que va a llegar un punto en que los términos son negativos, ¿verdad? Entonces no se asusten si uno de estos términos sale negativo, ¿verdad? Ok, vámonos al inciso B. Dice el decimocuarto término. Entonces vengo yo y me voy a siempre el mismo listado, pero el decimocuarto término sería que n vale 14. Y en la fórmula sustituyo n por 14, el menos 1 que siempre va, la diferencia común, que es la misma del inciso anterior, es menos 2, y el primer término que es el mismo, porque es la misma sucesión. Primero hacen la resta, les queda 13, lo multiplica por la diferencia común, le queda un número negativo, y lo suman, ¿verdad? Ahí es una suma de números, uno positivo con uno negativo. O una resta, se le puede llamar resta también, pero también se le puede llamar suma. Están sumando un número positivo con un número negativo. Entonces les da que el término 14 es 46. ¿Cuál es la conclusión? Que este es el decimocuarto término de la sucesión. Ok. Entonces, si no hay preguntas de esto, ¿verdad? Hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Esto es sencillo, ¿verdad? Solo es de averiguar quién es el primer término, cuál es la diferencia común entre términos y qué es lo que me piden. Si es el decimotercero término, decimotercer, ustedes ya saben que n es igual a 13. Si es el octavo término, entonces ya saben que n es igual a 8. Si es el 25º término, entonces ustedes ya saben que es n igual a 25. Y así sucesivamente. Ok, entonces pueden haber aplicaciones también. Aplicaciones es un ejercicio aplicado a la vida real, utilizando este tema. Por eso les decía aquí, digamos, alguien lo puede hacer de otra manera y llegar a la misma respuesta. Pero como no está usando las fórmulas del tema, entonces de 5 puntos puede hacer que solo saque 4, ¿verdad? Por eso les digo, no me voy de un solo a la respuesta, sino que el procedimiento que usaron, si la letra es legible, entonces pongan al del grupo que tenga mejor letra, ¿verdad? Tampoco es que una letra de arquitecto, aquello bien dibujadito, sino que una letra que se entienda, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a los aplicados, vamos a ver uno de depreciación, ¿verdad? Ok, pero si alguien tiene su método de hacerlo, lo puede hacer y es mejor sacar 4 de 5 que no hacer el ejercicio. Dice que una empresa
tiene una máquina que la instaló y que le costó $1,700. Pero esa máquina se deprecia anualmente 150. Ok. Entonces me piden encontrar una fórmula general para el valor de la máquina. General sería expresada con N, ¿verdad? Y cuál es el valor de desecho de la máquina. El valor de desecho es de 200, perdón. Pero me piden cuánto tiempo, porque la máquina se va depreciando año con año. ¿En cuánto tiempo esa máquina va a llegar a los 200? ¿Verdad? Entonces, vengo yo y digo, la máquina me costó $1,700, pero se deprecia anualmente 150. Acuérdense que las sucesiones, tengo así el primer número, el segundo número, el tercero, el cuarto, sucesivamente hasta el infinito. Ok. ¿Qué pasa? El primer número, en este caso, que es de depreciación, sería el primer año. Este 1,700 es el 0 años, porque la acaba de comprar. Un año después, ¿cuánto vale la máquina? Le resto 150. Entonces, el primer año, que es este, la máquina vale 1,550. ¿Ok? ¿Cuánto valdría en el segundo año? Le vuelvo a quitar 150. 1,400. ¿Cuánto vale en el tercer año? Le vuelvo a quitar, porque yo estoy armando la sucesión, que en los ejercicios anteriores me la daban. Aquí la estoy armando yo, por mi propia cuenta. Para una vez armada, entonces yo resuelvo el ejercicio. Ok. En la siguiente página tengo cómo queda la sucesión. Que es como dijimos aquí, este es el primer año, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Este es el primer año. ¿Cómo encuentro el segundo año? Pues le quito a 1,550, le quito 150, me queda 1,400. Le quito 150, entonces en el tercer año la máquina vale 1,250. Y así sucesivamente, en el cuarto año, en el quinto. Ok, esto es para dejar expresada la fórmula en n años. Ok, entonces aquí tengo la sucesión, ¿verdad? Donde el primer término, o sea, al finalizar el primer año, es de 1,550. La diferencia común es entre término y término. ¿Sí? Es de negativo 150, porque como la máquina se va depreciando, va bajando de precio, entonces D es negativo. Entonces ya tengo todos los datos. Ya tengo que A vale 1,550, el valor de la máquina en el primer año. N se deja expresada como N porque me piden la fórmula en N años. D es negativo 50 porque se va depreciando la máquina a 150 todos los años. Entonces aquí tienen que usar la distribución como hacían en 114, ¿verdad? Entonces tengo 1,550, n-1 solo se deja expresado y la D se le aplica el negativo 150. Entonces vienen ustedes y distribuyen el negativo 150. Aquí. Me queda menos 1. Vamos a ver, vamos a usar este. Menos 1 lo multiplico por negativo 150 es positivo 150. Y n por negativo 150 es negativo 150n. ¿Ok? Entonces me queda esto de aquí. Pero hay una cosa que ustedes lo usaron en 114 que se llama simplificar términos. Si este número lo puedo simplificar con esto, lo hago, ¿verdad? Y me queda un solo que es de 1,700. Y este solo lo dejo expresado, solo lo bajo. Entonces aquí ustedes ya tienen la fórmula expresada en n años, ¿verdad? Okay. 1,700 menos 150n. ¿Cuál es la conclusión? Esta es la expresión en n años. Ok. Vámonos al otro inciso. El otro inciso dice, ¿cuántos años van a pasar para que nosotros desechemos la máquina? Que es cuando la máquina llega a $200, ¿verdad? Es como los carros se van depreciando.
Usted lo compró a un precio y todos los años vale menos. Ya con los terrenos es diferente, va a un terreno, más bien va aumentando el precio. Y sobre todo si, digamos, hay una construcción importante que hacen en el tiempo, más va subiendo el precio, ¿verdad? Ok. Pero esto ustedes lo van a ver más en profundidad en matemática financiera, en la clase. En la clase que van a llevar después de cálculo, van a llevar una clase que se llama matemática financiera y ahí van a ver en profundidad esto. Ahorita solo es por encimita, ¿verdad? Solo es para que se hagan una idea. Pero les va a servir, todo esto que estamos haciendo les va a servir para que da clase, para dominar, ¿verdad? Bien esos temas. Entonces, vengo yo y quiero ver cuántos años tienen que pasar para que la máquina ya sea de desecho. Entonces, como yo tengo la fórmula general de este ejercicio, está aquí, 1700 menos 150n, entonces me dicen que el valor de desecho es de 200, entonces el TN, que este de aquí, lo sustituyo por 200. El 1700 solo lo bajo y el 150 negativo n solo lo bajo. ¿Qué hago ahora? Como yo quiero el n, entonces este 150n, como está negativo, ¿verdad? Voy a borrar todo este rayerío que hice mejor. Ya tengo aquí, ¿verdad? ¿De dónde apareció el 200? El 200 apareció de el valor de desecho. Entonces, como yo quiero n y está negativo, lo paso al otro lado positivo. Y este 200 lo paso al otro lado negativo. La idea es que me quede el n. ¿Cuánto es 1700 menos 200? 1500. Este 150 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda que n vale 10. Simplemente ahí resolví la ecuación para n, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Resolver la ecuación para n. Y el punto importante es que este 200 fue sustituido por, este tn fue sustituido por 200, ¿verdad? Y encontré que la vida útil de la máquina es de 10 años, porque en 10 años la máquina va a costar solo $200. Ya hay que desecharla, ¿verdad? Ya se le dio el uso que se le tenía que dar. Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo la sumatoria de n términos. Ok. Entonces, digamos, tenemos una sucesión de números y los queremos sumar, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Imagínense que sean 30 números, entonces uno no puede ir sumando número con número, entonces mejor uso la fórmula y encuentro directamente el resultado. Por ejemplo, en el inciso A, en el ejemplo 1, me dan esta sucesión y me piden que la sume. Y me dicen que consta de 30 términos. ¿Ok? Primero, como les dije, tengo que averiguar si es una progresión aritmética. ¿Cómo hago? Pues 4 menos 1 es 3, 7 menos 4 es 3 y 10 menos 7 es 3. Si uno de los números no diera 3, entonces yo le pongo no es progresión aritmética, por lo tanto no puedo hacer nada. Esa sería la conclusión. Lo primero es averiguar si es una progresión aritmética. Ok, como sí sé que es una progresión aritmética, entonces vengo yo y averiguo, porque voy a usar esta fórmula. Ustedes ya saben que D es la diferencia común, N es el número de términos, A es el primer término, ¿verdad? Y aquí otra vez n, que es el número de términos. La Sn significa sumatoria de n términos. Entonces, en el primer ejemplo tengo esta sucesión y me dice que consta de 30 términos. Entonces, voy a sustituir.
En vez de la n voy a poner 30. ¿Cuál es el primer término del ejemplo? Es 1. Entonces en vez de la a voy a poner 1. En vez de la n voy a poner 30. Porque aquí dice que son 30 términos en el ejemplo. El menos 1 que va a ser una constante, o sea que va a ir en todas las sumatorias de términos. Y el d, que es la diferencia entre términos sucesivos, o sea, 10 menos 7 es 3. Entonces d vale 3. Ok, meto esos datos en la fórmula. ¿Y qué me queda? Me queda n entre 2. Entonces sería, vamos a bajar un poquito aquí. Entonces sería 30 entre 2. Dice 2 por a. O sea, 2 por el primer término sería 2 por 1. N menos 1, 30 términos menos 1. Diferencia común entre términos, 3. Opero. ¿Cómo opero? Primero hago lo del paréntesis, aquí esta resta. Me da 29. El 3 solo lo bajo. Ya puedo multiplicar 29 por 3. A ese resultado le sumo 2 por 1. ¿Verdad? Me da un solo número. A ese número lo multiplico por 15 y me da que la sumatoria de 30 términos es 1335. Conclusión, este es el total de sumar la sucesión, ¿verdad? Entonces ahí solo es de identificar quién es D, quién es N, quién es A, ¿verdad? Ahí no hay pérdida, ¿verdad? Entonces hasta ahorita no hay preguntas, seguimos con el otro ejercicio, el otro ejemplo, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces vámonos a